Bueno, pues aquí estamos. Buenos días a todos, buenas tardes, incluso algunos buenas noches, porque probablemente tengáis la oportunidad de verlo en diferido y esta noche tranquilamente en casa. Daros las gracias porque estamos todos juntos, estamos todos bien y podemos hablar de cosas. Si algo nos ha cambiado esta crisis es que afortunadamente yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer a mucha gente, he tenido la suerte de compartir conocimientos, experiencias, y seguro que esto nos ha servido para que mucha gente que no nos hemos visto durante mucho tiempo hayamos visto cómo vamos, cómo estamos y hayamos, sobre todo, compartido experiencias. Bien, lo siguiente, lo primero que quiero hacer es hacer la presentación de la gente que estamos en esta mesa de trabajo. Voy a empezar con Joan Rivas, psicólogo experto en el ámbito deportivo y coaching, con una experiencia de más de 20 años y, tal como dice él, más de 3.000 horas de vuelo en esta profesión. Ha desarrollado su parte profesional en la Academia Sánchez Casal durante 8 años y fue el director y del Departamento de Psicología y Coaching de la misma academia. Si me equivoco en algo, Joan, tú me vas diciendo. También ha tenido la oportunidad de trabajar en la Academia de Bruguera, Élites, y la Academia de Tenis de Andrés Jimeno, y ha podido trabajar y ha tenido la oportunidad de entrenar a gente de todas las edades, niveles y también nacionalidades. Por aquí tengo a mi amigo desde hace muchos años, Fran Bosch, psicólogo experto en deporte y en máster universitario en coaching. Desde luego sí que toda la vida vinculado al mundo del tenis como jugador. Campeón en varias ocasiones de algún campeonato de España, si no recuerdo mal, y sobre todo también participó varias veces en el Roland Garros Junior, si no me equivoco, y Correcto. en aquella época, sobre sus 17 años, tuvo sus primeros puntos ATP. Su segunda etapa como entrenador lleva unos 20 años dirigiendo escuelas de tenis, 15 en el Club de Tenis Denia, buen clima, y 5 en Alemania, peor clima, me imagino. También ha tenido experiencia con jugadores de todas las edades y niveles, desde el tenis de chiquititos, desde el tenis base, y ha tenido la oportunidad de entrenar a jugadores top 100, con lo cual tenemos aquí un perfil que ha pasado, digamos, por todas las etapas del tenis. Por otro lado, tenemos a Vicente Cuairán, experto universitario en coaching deportivo, director de la Academia de Titanes, entrenador mental de más de 100 jugadores de 22 países diferentes y que han conseguido más de 20 títulos del circuito ITF Junior. 2 campeonatos de España también, me imagino que en categorías cadetes o juniors, luego nos lo comentará él. Formador de entrenadores, conferenciante a nivel nacional e internacional y por último, Premio Nacional de Tenis 2019 por una escuela de tenis denominada Balbín. Tengo por el otro lado de la pista, junto conmigo, a Mariano Martínez, compañero de fatigas, compañero de trabajo, miembro también de esta pequeñita asociación que queremos formar y, sobre todo, psicólogo deportivo y entrenador de tenis durante muchos, muchos años, que nos va a ayudar y participar en este pequeñito coloquio. Lo primero, bueno, daros los buenos días a todos y si alguien tiene algo que añadir a los pequeñitos datos que he dicho, este es el momento. Está todo ¿Seguimos? bien. ¿Está Sí, todo está bien? claro. Perfecto. Todo Bien. bien. El objeto de este debate, bueno, es súper interesante porque tanto Fran como Vicente, como Joan en este caso, nos ofrecieron una guía para entender en qué consiste el entrenamiento mental. En primer lugar, lo primero que voy a hacer es compartir la guía, si os parece bien. Voy a compartir pantalla para que tengamos una visión más clara de lo que vamos a debatir. Aquí tenemos el vídeo. ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí, no? Se ve perfecto. Muy bien, pues la ponemos en marcha. Como decía el título, era la guía para entender en qué consiste el entrenamiento mental y ellos nos realizan una serie de propuestas. ¿Cuál es el propósito de la guía? Lo vamos a dejar pasar para que la gente tenga tiempo para asimilarla, para verla.
Mm. Bueno, vamos a dejar, aunque ya os he presentado, vamos a dejarlo para que todo el mundo tenga referencia de quién sois, que tengan vuestros teléfonos, vuestras direcciones, por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros. Muy bien, pues vamos a dejar de compartir pantalla, estamos de nuevo con vosotros y bueno, en principio voy a abrir comillas. Tanto Fran como Vicente como John nos hicieron una guía para entender en qué consiste el entrenamiento mental. Y abro comillas, cada vez más el entrenamiento mental es algo que está más presente a la hora de trabajar con los deportistas. Es importante dar información sobre lo que es y lo que no es el entrenamiento mental y con este propósito ha nacido la guía. Con respecto a la guía, yo me he hecho un pequeñito guión y a mí me gustaría, ¿cuál es el principal propósito de la guía? Podéis contestar cualquiera. Cuando habéis creado esta guía, vuestro principal propósito, ¿cuál es? Bueno, pues voy yo. Cualquiera, sí, sí. A ver, nuestro principal propósito es aclarar qué es y qué no es, ¿no? Principalmente lo que hemos tratado de transmitir, lo que compartimos todos, es que el entrenamiento mental pues es un trabajo profesional que requiere de un entrenamiento exactamente igual que puede requerir la preparación física, la preparación técnica o la preparación táctica, quiero decir. Creemos que a veces pues estos requisitos no se dan y por este motivo hemos elaborado la guía, ¿no? Para un poco dejar claro que se necesita de un tiempo de entrenamiento para poder recoger los frutos, ¿no? del entrenamiento mental. Entonces, según esto, ¿creéis que se entiende perfectamente cuál es o puede ser el papel del entrenador mental o del mental coach o del psicólogo deportivo, ¿vale? No sé si son diferentes simplemente que se llaman de diferente forma o es el mismo trabajo, o se entiende perfectamente a nivel de escuelas, a nivel de entrenadores, cuál es ese papel. ¿Se confunden esos papeles o realmente creéis que hace falta especificar qué es y cuál es vuestra labor? Vicente, por ejemplo, o Fran, o cualquiera. No. Yo creo que es importante, sobre todo porque, bueno, quizás no hay demasiada claridad en lo que es nuestro trabajo. Al final, ya sea desde el ámbito de la psicología, o luego hablaremos de quién puede ejercer o no. Se puede ejercer desde el ámbito de la psicología, pues como Fran y Joan, que son psicólogos, o yo, que no terminé la carrera, pero que hice un posgrado universitario como experto universitario en coaching deportivo. Al final utilizamos una herramienta y lo que es importante es que sepamos dominar esa herramienta y que tengamos la formación para trabajar con esa herramienta. Lo puedes llamar entrenador mental, lo puedes llamar psicólogo deportivo, serían lo mismo, pero al final es que dominemos la herramienta y que no sea que alguien no decida que puede entrenar mentalmente porque ha hecho un curso de fin de semana en el que dice, no, tiene que ser una formación reglada, si puede ser universitaria, mejor porque los contenidos serán más eficaces, si puede haber habido una supervisión práctica por una persona cualificada fundamental. Entonces, sobre todo dar luz a quién puede y quién no puede y cuál es el trabajo que hacemos. Como decía Fran, no hacemos, ir una vez al año al club a dar una charla o dar una charla grupal una vez cada 2 meses, eso no es entrenamiento mental, es otra cosa. Entonces, también es hacer ver qué es lo que es y quién puede hacerlo. Muy bien. Joan, voy contigo porque eres el que nos falta por intervenir un poquito. ¿Tú cuál crees que sería la principal labor, ¿vale? Con el trabajo del mental coach o del psicólogo deportivo con el deportista? Vamos a ir por niveles, ¿vale? Tenemos una relación de mental coach con el deportista. ¿Cuál es la principal labor que crees tú o cómo creéis que los entrenadores de eficiencia mental podéis ayudar directamente al deportista? Vale, en principio, si dividimos al deportista, lo vamos a dividir como en 2 etapas o 2 fases, ¿no? Los que serían más chavales que están más en tema de iniciación, perfeccionamiento, los que no llegan a la competición todavía, y los que ya compiten o ya compiten a un alto nivel, ¿no? El mental coach aquí para los chicos de iniciación base, perfeccionamiento, de alguna manera no deja de ser nada más y nada menos que un guía donde puede trabajar conjuntamente con el entrenador, tema de valores y hábitos, básicamente.
a los chavales así, diríamos, de 11, a los alevines, por decirlo de alguna manera, son chavalines ya que ya están como preparados como para empezar a introducir algún tipo de técnica psicológica no hablo de mejorar el rendimiento 100%, pero sí para empezar ya a probarlas un poquito, ¿no? Como puede ser la concentración, o puede ser el controlar un poquito el tema de los nervios y otras, ¿no? Entonces, el mental coach, de cara a lo que son deportistas, tenistas de competición o alta competición, ya se centra un poquito más en lo que es la mejora del rendimiento. Entonces, a partir de aquí, para mejorar el rendimiento, un trabajo muy fuerte en cuanto a ver qué es lo que le falta o necesita mejorar este jugador para rendir al máximo de sus posibilidades. Y bueno, a través de la observación, hablar con el entrenador y con el mismo deportista, pues vamos todos en conjunto ya determinando cuál va a ser el trabajo a realizar, ¿no? Es importante puntualizar, ¿vale? Porque desde el punto de vista de entrenadores o de academia, muchas veces llamamos al psicólogo deportivo cuando, en mi opinión, es demasiado tarde. Es importante que la gente sepa que sí que se puede realizar un trabajo de mental coach desde las primeras etapas de formación, que luego creo que abordaremos un poquito más profundamente si os apetece. Sí que hemos hablado de que no cualquiera puede ser un entrenador mental o un psicólogo deportivo o un mental coaching o alguien especializado en eficiencia mental. ¿Creéis que hay mucha intromisión en este sentido dentro? Yo hablo en la parcela de las escuelas de tenis o academias de tenis. ¿Creéis que la gente está haciendo labores que no debería hacer? ¿Creéis que esto se podía regular de alguna forma? ¿Creéis que se puede resolver el tema para que la gente haga lo que sabe hacer y no se meta en camisa de 11 varas? Probablemente muchas veces yo como entrenador diga, bueno, pues yo no sé de preparación física y no me meto. Hostia, pero todos somos psicólogos. ¿Creéis que ahí podemos focalizar un poquito? A ver, voy yo. Intromisión yo creo que como en otros ámbitos se da, ¿no? Pero sobre todo lo que yo veo que más se da es una mala ¿cuál sería la palabra? Una mala ejecución o sea, por ejemplo, hacer promesas. ¿Me explico? Si entrenas, si haces este curso, conseguirás y entonces pues ganar partidos, por ejemplo. Yo creo que eso va en contra de nuestra profesión, al igual que creo yo, no sé si estamos de acuerdo, que un entrenador que diga que si entrenas conmigo ganarás Wimbledon. Pues, o sea, yo creo que el problema radica más ahí, radica más en la mala imagen que se está dando a veces del entrenamiento mental. Decías intromisión. Después, a veces el entrenador mismo quiere abarcar esta faceta por él mismo demasiado, ¿no? Y podía delegar. Esto no sería intromisión exactamente, pero yo creo que ahí hay un desconocimiento de que como no dejamos claro cómo trabajamos la manera, pues el entrenador confía más en sí mismo y tira a hacerlo él, ¿no? Y por ahí veo que es una pena. Creo que podríamos, si dejáramos claro a los entrenadores dónde empieza, dónde acaba nuestro trabajo y cómo se hace, y lo hiciéramos bien, si lo dejáramos claro, creo que podríamos avanzar bastante. Sobre todo, la palabra intromisión no significa en este caso algo para mí negativo, sino que yo hablo de que digo, estoy ocupando un espacio al que no estoy capacitado para hacerlo, ¿vale? Porque yo puedo llegar hasta cierto punto, pero estoy ocupando hay una intersección ahí, una nube donde nos metemos todos, un cajón desastre donde yo me meto sin saber o tener los conocimientos adecuados para poder hacerlo, ¿vale? Es un poco lo que quería... El entrenamiento mental es muy goloso, ¿no? Es muy llamativo. Entonces, que tampoco por tener 200 másters te va a garantizar, o sea, depende como todo de tu ética y de cómo ejerzas tú esto. Entonces, en ese sentido es donde veo yo que creo que tendríamos que tener más claro qué es el entrenamiento mental, que es tan sencillo como no es ni más ni menos que si quieres ser un buen tenista, pues necesitas pues, mucho tiempo de preparación, y si quieres ser arquitecto son 5 años, y si quieres entrenar el aspecto mental es un trabajo a largo tiempo. Eso no quita que puedas trabajar parcelas concretas, ¿no?
de ahí que hay que especificar muy bien. O sea, si yo vengo a dar una charla, pues lo que estoy haciendo es tratar de motivaros, y eso está muy bien, pero no estoy haciendo un entrenamiento mental. Estoy haciendo exactamente una cosa. Puedo estar informando, puedo estar motivándoos para que a lo mejor se inculque el entrenamiento mental y podamos empezar a trabajar. O lo tengáis en cuenta para un futuro. Por ahí vamos bien. Pero sin darle... ¿Queréis añadir algo más? Sí. Ahondando en lo que decía Fran, lo que decía antes también de lo que, pues eso, las charlas están muy bien y creo que hay que dar charlas en las escuelas, creo que hay que hacer cosas en las escuelas pero sobre todo como introducción a lo que tiene que ser luego el trabajo. Está muy bien para dar información y que la gente sepa qué es lo que hacemos, ya empezar a dar, bueno, herramientas a los jugadores y a los entrenadores para que conozcan algo de cómo funciona todo esto, pero una cosa súper importante que creo que tenemos que dejar claro es que en nuestro trabajo nosotros no tenemos una varita mágica. Es decir, está el típico comentario de, ostras, a ver si le das un par de charlas a mi jugador y 2 charlas no van a funcionar. Yo le puedo dar 2 charlas si tú quieres, pero eso no va a funcionar. Nosotros hacemos un trabajo sistemático que tiene que perdurar en el tiempo. En nuestro trabajo hay muchos altibajos, momentos mejores y peores. Es una curva de aprendizaje lógica y normal en la que tiene que haber pues, altos y bajos y requerimos de un tiempo. Al final, yo siempre digo, igual que cuando hacemos físico, hay cambios a nivel muscular para hacer el músculo más grande, tenemos que hacer cambios dentro del cerebro para que la manera de interpretar las emociones, todo este tipo que estamos trabajando, se cambie. Y nosotros no somos capaces de cambiar, pero porque físicamente es imposible. Entonces, tenemos que hacer ver a los entrenadores, porque a veces la queja de entrenadores es que dura mucho tiempo el programa. Es que tiene que durar mucho tiempo. Porque un trabajo mental bien hecho no son 12 sesiones, que eso ni 10 sesiones. Es un trabajo a lo largo de los meses, un trabajo estructurado. Es importante dejar eso. Yo quiero haceros una pregunta que, al contrario de lo que os ha dicho Paco, ¿vosotros creéis que, o sea, tenéis la percepción de que en las escuelas no se implantan el trabajo mental como una parte más de la escuela? O sea, porque muchas escuelas de tenis tienen preparadores físicos, pero ¿pensáis que las escuelas se preocupan de tener un plan de trabajo mental, psicológico? ¿O qué pensáis vosotros? Yo creo que en términos generales, por supuesto hay de todo, pero en términos generales no se le da un espacio, o sea, no se delega. Pero quizás porque no lo entienden, ¿no, Fran? Quizás porque no entienden cuál es nuestro trabajo. Entonces, claro, correcto. Si no entiendes lo que significa, es difícil que lo podamos implantar. Claro. Tenemos que ayudar con esta guía a que entiendan qué es lo que hacemos. O sea, yo como está en el otro lado, entiendo al entrenador le gusta y debe, yo creo, que de controlar todo. ¿Me explico? Pero delegando también controlas. O sea, tiene que aprender a delegar, sigues controlando. Tú puedes, o sea, tienes que estar en continuo diálogo con el entrenador mental, ver lo que está haciendo, entendiéndolo y así un poco, ¿no? Entonces yo veo que al entrenador le cuesta delegar esta parcela, ¿no? Ostras, ¿qué le va a decir? Si va a confiar. Entonces sí, o sea, respondiéndote, no, o sea, no está dentro de las escuelas. En términos generales, no se le concede un espacio concreto para ello, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, quiero decir. O sea, no es que digan, pues mira, los lunes vas a hacer entrenamiento mental, los martes, miércoles, ya la técnica, sino también delegar a nivel de esto lo hace él, esto no lo hago yo, esto lo hace él, esto cuesta muchísimo. ¿Me explico? Mariano, ¿querías comentar algo más sobre el tema? No, que yo no sé si pues, es la impresión también de que muchas veces las escuelas al final donde llegan es cuando tienen un jugador que da problemas en competición, entonces es cuando recurren al psicólogo deportivo, pero de manera puntual. Lo que yo te preguntaba es si pensáis que desde la base o desde las primeras etapas se cuenta con ese trabajo psicológico. Que es la impresión que yo tengo, no sé si es la que tenéis vosotros que trabajáis también. O yo ¿Tienes la impresión de que no, Mariano? ¿O? Sí, ¿no? de que no se trabaja, no hay espacio, no se contempla ese espacio para los entrenadores. Y después es muy curioso porque nosotros escuchamos entrevistas siempre de los jugadores que han triunfado, ¿no? Son los que dan las entrevistas. Y todo aquel que habla bien del trabajo mental, que ha trabajado con un dice que con el tiempo sacó los beneficios de lo que había entrenado en años anteriores. Dices, es que es increíble, es que más claro no puede estar. Que sí, o sea, que tú no puedes llegar con 18 años. A ver, es como todo, ¿no? Como decía
llegamos, si un chaval tiene problemas, pues llegamos tarde, sí, pero también es verdad que la función del entrenador mental, del psicólogo deportivo es esa, ¿no? O sea, ayudar a un chaval que está en problemas. Pero lo ideal sería intervenir en etapas de formación a partir de los 11, bueno, ahí podemos hablar si 10 o 12 o 9, pero bueno, en etapas tempranas, porque la persona ya llega con unas herramientas para que cuando pase por las fases que todo tenista, triunfe o no triunfe, va a pasar, dudas, pues esté preparado para empezar a focalizar esto de una manera más constructiva, y tú lo has entrenado. Y después, si encima es profesional y de verdad necesita unas técnicas mucho más específicas, como por ejemplo pueda ser, que se habla mucho de la visualización es una técnica muy válida, pero en la visualización pocas veces se dice que necesita un periodo de entrenamiento muy grande. Y entonces, cuando sale un campeón olímpico, un tenista, ¿qué tal? Si le preguntan, ¿cuánto tiempo llevas? Dice, no, hombre, es que yo llevo ya 3 años. ¿Ah? Claro. En Entonces, este ¿qué sentido, pasa? Que como la visualización es buena, a lo mejor llegamos y hacemos un fin de semana. Vale, está bien como introducción, pero poderse imaginar en la situación olores, sabores, bueno, bla, 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 todo lo complejo que es esta técnica para que sea potente requiere de un entrenamiento, pues como cualquier otra cosa. en este sentido, por lo que puedo apreciar, digamos que en nuestro espectro de escuelas, academias de tenis, clubes deportivos, no existe el entrenamiento mental desde las edades más tempranas, ¿vale? Simplemente estamos haciendo inputs a través de charlas o a través de comunicaciones, pero se podría crear, ¿creéis vosotros, una especie de trabajo por etapas para el entrenamiento mental desde que fueran de los niños, por ejemplo? Tenemos un largo desarrollo del jugador a largo plazo en cuestiones de entrenamiento. Ese trabajo a largo plazo se podría desarrollar con un programa estableciendo las prioridades para los niños de 5 a 6, de 6 a 8, y evitando, porque al final evitando, yo ahora me pongo yo como entrenador, que yo recurro al psicólogo cuando de repente a los 14 años el niño no para de quejarse o empieza a tirar raquetas o no ganamos un partido. Todo esto, tendríamos la posibilidad de poder crear programas, adaptarlos a las propias escuelas y seríamos capaces de realizarlo. Es una... Cualquiera, ¿eh? Joan, o... Sí, ¿O cómo lo veis? sí, a ver, en principio, bajo mi punto de vista, sí que se pueden crear programas desde las escuelas bases, porque es lo que comenta Frank y comentamos todos un poquito aquí. Es que para mí el trabajo fundamental en esta área es en las escuelas base, porque tenemos que hacer un trabajo como de prevención. O sea, lo que comentaba Frank antes era de que, bueno, y vosotros también, ¿no? Era de que siempre nos llegan los jugadores con 15, 16 años, cuando ya están en situaciones límite y cuando el entrenador realmente ya no sabe qué hacer como para sacarlo del hoyo, ¿no? Si tenemos a este chico y lo cogemos en edades tempranas y empezamos ya a construir una base muy potente en el tema psicológico, dijéramos, a ver, yo no soy un mago, pero va a ser mucho más difícil que este chico cuando llegue a los 14 o 15 años pues llegue de una manera completamente diferente si no ha recibido ese entrenamiento mental, ¿no? Los programas pueden hacerse perfectamente. No existe, ¿no? Llevan ningún programa ahora mismo por etapas a través del entrenamiento mental. No es algo que yo pueda ir y decir, ostras, lo tengo aquí y lo puedo implementar. Además, desde mi punto de vista, tendríamos que ver quién lo implementa, cómo lo implementa y si somos capaces de tener esa estructura para implementarlo. Porque si no, volveríamos un poco al principio de Frank. No cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como esto ahora mismo parece un cajón desastre, que todo el mundo sabe de entrenador mental, como cada uno tiene su equipo de la selección española de fútbol, ¿no? Esto, de alguna forma, este cajón desastre, ¿seríamos capaces de ordenarlo de alguna forma? ¿Tú crees que eso se podría realizar? Porque lo que está claro es que si empezamos desde los 5 y tenemos una etapa de jugador desde los 5 a los 18, estamos hablando de muchos años de trabajo. Sí, ¿no? Y años de trabajo, y luego con edades estamos también hablando de que un chaval a nivel mental no está tan preparado, tan fuerte como de 12 años, por ejemplo, que uno de 14 o que uno de 18. Entonces, es claro que se puede hacer un trabajo por etapas, centrado más en el aspecto mental
De hecho, creo que a nivel técnico, táctico y a nivel físico, sobre todo, hay programas. Entonces, el tema mental es, ostras, ¿y por qué no puede haber un programa a nivel mental, ¿no? Cuando de esto, a nivel evolutivo, tú puedes diseñar el programa. El motivo por el cual no están o no están todavía funcionando, pues no lo sé, quizás un poquito, cogiendo lo que comentabais antes, ¿no? Quizás un poquito de desconocimiento por parte de los entrenadores, trabajo mal hecho por parte del psicólogo o del entrenador mental también, que crea desconfianza. También otro hándicap quizás es que realmente para mantener un psicólogo durante toda una temporada en un club de tenis, ostras, es como raro, entre comillas, ¿no? Es como, ostras, sí que es verdad que cada vez la figura se oye un poquito más y van cogiendo un poquito más de terreno, pero es lo que comentábamos al inicio, no como lo vemos nosotros, ¿no? Nosotros vemos que nuestro trabajo tiene que ser a medio o largo plazo. Además, Joan, perdona cuando tú vas a los clubs, ¿vale? Gente como yo que nos dedicamos al mundo de la competición, ¿vale? Ves charlas, ves a los grandes coaches y te dicen que el 80% del éxito es un trabajo mental. ¿Por qué me tengo que esperar a los 18 años a que pierda un partido y no haberlo trabajado antes? Es decir, ¿cómo implementar? Porque, bueno, cuando estamos hablando de preparación física, hostia, este tío, mira qué monstruo físicamente es. Pues sí, hostia, pero este tío lleva desde la ventana de oportunidad de los 7 a los 12 años trabajando su preparación física, de los 12 a los 14 sabiendo qué es lo que hace, y luego tiene toda su programación, igual que lo está haciendo la derecha, el revés y el juego de pies. Sin embargo, eso no existe en la preparación mental. Complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente que tiene que hacerlo tiene que ser un psicólogo deportivo, o podemos nosotros desde el ámbito, pues nosotros, hablo de vosotros, desde el ámbito más científico, dar esas pautas a los entrenadores, porque evidentemente no todos los clubs van a tener los recursos económicos para ofrecer a sus alumnos un psicólogo o un mental coach, pero sí a lo mejor tenemos los recursos para hacer formación y darles pautas para que por lo menos nos equivoquemos menos. No sé cómo veis este aspecto. Yo, mira, me estoy haciendo la pregunta, la verdad, al principio me parecía algo obvio, ¿no? La pregunta que has hecho, digo, ¿por qué no existe un programa, ¿no? Entonces me he hecho la misma pregunta en tenis y no es fácil. O sea, ¿a qué le das más importancia? ¿A la técnica o a la táctica? ¿A los 12 años, a los 13? Uno está más de acuerdo con cubos, otro menos cubos, otro jugadas más largas, otro menos largas a esta edad, que suban a volear cuando compiten, pero pierden, entonces necesitan ganar para confiar. O sea, es muy difícil, ¿no? ¿Me explico? Si tuviéramos que ponernos de acuerdo entrenadores en elaborar, yo creo que no existe en tenis. Pues imaginaros, si en tenis no existe, en el aspecto mental es igual de difícil elaborarlo. Sí, pero ahí yo entiendo, Frank, que yo como entrenador, Mariano como entrenador y tú como entrenador, pues yo puedo estar de acuerdo en que, bueno, pues yo tengo una empuñadura a yo la trabajo semi-oeste, el punto de... Vale, muy bien, pero al final, en la cuestión mental sí que podemos hablar de estrategias de comunicación. Para mí, una de las partes muy importantes, como entrenadores, lo veo de este lado, es que yo tener una ayuda para tener estrategias de comunicación con mi jugador y para que mi jugador sea mucho más eficiente. Cuando yo, el día a día con el jugador, la tensión de la competición, el meter la bola dentro, sabes que dentro, que es el estar diariamente en tensión. A mí el mental coach me puede ayudar a tener estrategias de comunicación, a descargarme, ¿vale?, sobre esa tensión sobre el jugador y que luego esté todo mucho más relajado. Al jugador le puede ayudar a entenderme a mí. Esas pautas igual son muy importantes para el día a día. Y cada uno luego, cada psicólogo o cada entrenador tendrá un estilo de juego. Para mí me gusta más que sea más agresivo, otro entrenador dirá vete 1 metro detrás de la valla y tira para arriba, pero al final los fundamentos esenciales de una buena preparación mental, estrategias de comunicación, capacidad de transformar de un sitio a otro, todas esas cosas sería importante por lo menos trasladarla al entrenador para que tenga alguna herramienta más. Claro, es que di tú, Vicente. A ver, yo es que creo que realmente no es tan complejo el poder intentar hacer programas para poder optimizar en los clubes la eficiencia mental. El problema está en que todavía no hemos encontrado o estamos en esa fase de encontrar programas que sean
sencillos de aplicar, pero eficaces en cuanto al contenido. Y yo creo que estamos olvidando también una parte, el tema de los padres. Hay que dar formación al chaval, hay que dar formación o información a los entrenadores y hay que orientar a los padres. Entonces, estamos hablando, pero se pueden hacer, hablamos de especificar en relación a la edad, pero es verdad que hay cuestiones que son comunes a todas las edades. Entonces, podemos hacer un trabajo común para todos los jugadores del club. Y luego podemos ir jugando en función de la edad con cosas más específicas. Podemos hacer trabajos de grupo, podemos hacer trabajo individual para el que lo pida, podemos hacer formación para entrenadores, podemos hacer charlas para... Es que podemos hacer un montón de cosas. El tema es estructurar todo eso para que sea eficiente para el club, económicamente también asumible, y que podamos dar información de calidad. Lo que no podemos es quedarnos en lo que estamos haciendo ahora, que es dar charlas, que están genial y hay que hacerlo, pero tenemos que ofrecer por parte nuestra a los clubes programas eficaces que les permitan integrarlo. Pero en las tres vertientes, porque el problema está en que el jugador no es una isla dentro del club. Es una isla que recibe información de parte de mucha gente, entrenador, padres, resto de jugadores, y es importante que desde pequeñitos, y también está bien que nos lleguen jugadores que están mentalmente peor y que necesitan nuestra ayuda. Tenemos que ayudar a los chavales desde la raíz, sembrando la semilla para que el árbol crezca recto, pero también trabajar con los chavales que, por lo que sea, no han sabido gestionar esa información y necesitan una ayuda extra. O sea que yo creo que maneras, a partir de esta guía estoy convencido que se nos van a ocurrir maneras, porque estamos dándole vueltas y pensando y reflexionando de ofrecer a los clubes cosas que sean útiles para todos. Yo os quiero lanzar una pregunta, porque yo pienso que la guía no es muy complicada, ¿no? Yo creo que la cuestión es tener claro unos puntos, pero donde no sé si pensáis como yo, que el principal problema está en poner a todo el mundo de acuerdo, porque al final, si tú a un jugador le dices pues que tiene que ser positivo, pero el padre le está metiendo presión para que gane, el entrenador le está corrigiendo de una manera que es negativa, al final, ¿tú qué importa, no? Entonces, yo creo que la dificultad del programa no es tanto en los contenidos, sino en que al final todo el mundo reme hacia el mismo lado, por decirlo de alguna manera. Padres, entrenadores, alumnos. Esa es la clave. Y entonces, la cuestión es, los entrenadores en este caso y los padres están en predisposición, porque los niños, los alumnos son moldeables, y si hablamos de edades tempranas, se amoldan. Pero la cuestión es, la pregunta que yo creo, ¿vosotros creéis que los padres y entrenadores están por esa labor de ir en otra dirección a lo que muchas veces estamos llevando a cabo? Yo creo que no habrá nadie que le preguntes que los padres, sobre todo en edades tempranas, no sean esenciales en la formación de sus hijos, en cualquier ámbito que hables en esta vida. Entonces, creo que el tema de la formación de padres debería de ser algo que debería de estar implantado en cualquier escuela de tenis, ¿vale? Lo veo esencial. Y lo veo Fran, esencial porque... en ese contexto, la formación de padres sí, pero la formación de entrenadores es vital también. Correcto. Sobre todo... Estamos hablando de un triángulo. Correcto. En edades tempranas, hablando 11, 12, 11, ¿vale? Los niños, pues hombre, tienen las capacidades de concentración y tal bastante limitadas. Puedes dar toques, dar pinceladas, ¿no? Para trabajar con ellos, pero sobre todo yo creo que se puede intervenir mucho más a través del mensaje que se le da a ellos, ¿no? De qué se les está diciendo, pero sobre todo cómo se les está diciendo, ya no el qué, ¿no? Sino el cómo. Y a través de los entrenadores y de los padres, creo que por ahí es donde yo creo que en las etapas iniciales es donde se debería intervenir más, hacer más hincapié, ¿no? Donde podemos ser más efectivos, creo yo. Fíjate, Fran, que tú vas a cualquier escuela, muchas escuelas, ¿vale? Y tú, si tú te pones a mirar por las pistas y a ver a los entrenadores, es no cierres esto, no hagas lo otro, no, o lo multiplicas por 1000 pistas, por 1000 jugadores, y la palabra clave en el tenis actual es no. Si somos capaces, ¿vale? Del triángulo este de padres, entrenadores, jugador, el jugador recibe la información y la recibe de los dos lados, los padres están por la labor, la figura del entrenador, ¿no creéis que es el nexo de unión clave entre la preparación mental y la preparación del jugador? Ese salvoconducto que nos puede dar el entrenador
¿Es posible de manejar? ¿Los entrenadores están a favor de que haya otra persona que pueda intervenir en ese desarrollo? ¿O por el contrario, los entrenadores somos muy reticentes a que tiro esta piedra que creo que es importante? Yo creo que sin lugar a dudas la pieza clave es el entrenador. Es el que te tiene que dar la importancia, bien sea delante del padre o bien sea delante del alumno. Es decir, esta persona te puede ayudar, pero él tiene que delegar en ello, ¿no? Sin lugar a dudas es el... ¿Y cómo? Porque vuestro trabajo, el trabajo del entrenador, digamos que con la presencia del padre, con una sola frase a veces del padre, tira 3 meses de trabajo, pues bueno, a la basura, ¿no? Claro, dices, bueno, ahí podría intervenir el psicólogo deportivo, ¿vale? Para hacer un poco ahí, para un poco descargar al entrenador, ¿no? Porque al final el entrenador está en técnica, táctica, concentración, autoestima, bueno, padres, y me explico, y yo lo veo muy claro, ¿no? Y yo he sido jugador y en mi caso personal pasó tal cual esto, bueno, salía en el currículum, ¿no? Pues campeón de España y tal y cual, al final yo después de muchos años digo, Dios mío, qué fácil hubiera sido intervenir, qué fácil hubiera sido, ¿por qué? Porque mi padre respetaba mucho a los entrenadores, le respetaba mucho, pero faltó o que el entrenador interviniera un poco ahí o que una figura, un entrenador mental, simplemente, o sea, a mí me hubieran alargado mi carrera tenística mucho o me hubieran quitado mucha presión simplemente diciéndole a mí, por ejemplo, a mi padre, no hable con su hijo a partir de las 12 de la noche de tenis. Y mi padre, como tenía ese respeto por el entrenador, lo hubiera hecho. Pero nunca nadie se lo dijo. Entonces él veía que era normal. Veía que era normal y me tenía hasta las 2 y hasta las 3 de la mañana. ¿Sabéis qué es eso para un niño? Sí. ¿Os podéis imaginar? Claro, eso mi padre, como tenía un comportamiento excepcional en el club, en la pista, no se veía. Era invisible, claro. Era invisible, pero tú lo ves y dices, pero qué fácil hubiera sido quitar toda esa presión a este chaval. Y pues, esto es un poco... En ese sentido, Fran, ahora Vicente o Joan, cuando tú hablas que el padre puede tirar por tierra todo el trabajo de 3 meses de un entrenador, el entrenador también tiene la habilidad de poder tirar por tierra todo el trabajo que ha hecho un entrenador mental durante tiempo. Ejemplo, yo pues en el año 94, yo tengo la suerte de que mi mujer es psicóloga, ¿vale? Psicóloga, es especialista en niños y lleva toda la vida trabajando. En el año 94 yo tenía una academia que era la Academia del K7 y por afinidad y porque era mi mujer teníamos la oportunidad de trabajar con los jugadores. Habían otros entrenadores, ¿vale? Que le decían, vete a la loquera. O sea, lo que yo estaba, no, pero esto es un caso real, ¿eh? Es decir, todo lo que yo hacía con mi mujer al margen de la pista, les enseñaba relajación, les daba unas pautas de comportamiento en pista, de rebajar la tensión. En aquella época, los 4 tiempos del OE. Bueno, lo poquito que teníamos en el año 94 y a través de la experiencia de lo que tenía mi mujer como psicóloga, pues trabajábamos. Pero cuando yo no estaba o estaba mi mujer, lo mandaban a la loquera, con lo cual todo el trabajo que hacíamos invisible se nos iba por tierra en el 0,1. Eso, aun entendiendo nuestro papel como entrenadores, y yo creo que ya afortunadamente no estamos ahí, ¿creéis que eso sucede o puede suceder si no hay una buena comunicación o no hay una buena conexión de trabajo entre el coach y el preparador mental? Sí. Vicente, Joan, no sé lo que opináis. Joan, tira tú. No, a ver, sí que puede suceder y de hecho yo creo que está sucediendo. No en el 100% de casos, ¿eh? Hombre, claro. Eso está claro, ¿eh? Pero en una minoría, ¿no? Iríamos la leche, ¿no? No, pero a mí este caso que comentabas tú de tu mujer, me pasó algo parecido trabajando con un grupo de niñas de nivel más o menos ITF femenino, ¿sí? Que bueno, que más o menos a ese nivel ya empiezan a rascarlas un poco, ¿no? Pues trabajamos bien, más o menos bien, ellas iban haciendo sus resultados y demás. Las niñas, hay que decirlo, son como más abiertas a todo el tema del entrenamiento mental o a la psicología que no los chicos. Esto sería otro tema, quizá. Pero de repente, con una que tenía mucha confianza, me dice un día tal cual, me dice, mi entrenador me ha dicho que por qué vamos a ver al psicólogo, por qué vais a ver a ese comecocos, me dijo. Entonces, claro, estoy hablando de no hace tantos años, ¿eh?
Entonces dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que un profesional, un entrenador de bagaje, ¿no? Más o menos de media edad, ¿vale? Que yo los clasifico más o menos por mi experiencia, los entrenadores veteranos, hablando siempre a nivel general, también, están como más encerrados en sus cosas, en sus métodos, en sus teorías. Los jóvenes son entrenadores que quizá mentalmente están un poquito más abiertos a este campo. Perdón. Y los de mediana edad, pues bueno, pues sabrán que siguen la filosofía más antigua o un poquito más nueva, ¿no? Pues bueno, si esto me pasa a mí hace poco, en principio un entrenador, exjugador profesional y con conocimiento de causa, claro, imagínate, ¿no? Pero bueno, es un poquito el hecho de que, bueno, está pasando, pasará, siempre pasará, puede echar por tierra el trabajo del psicólogo, del mental coach, sí, pero oye, no sé cómo decírtelo, peor para él, ¿no? Que yo creo que de alguna manera estoy de acuerdo con lo que comentabais. ¿Puedo, Joan? Sí. Que en un caso como este, que se da, y supongo que se seguirá dando, gracias a Dios cada vez menos, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el entrenador tiene una relación con el jugador, pues entrenas todos los días, si compite, pues viajas, empieza a ser muy cercana. Y a veces no entiende al jugador, no entiende qué está pasando. Entonces, él piensa que, o sea, digamos que llega a una conclusión de que, pues, este tío, pues yo qué sé, es un maleducado, está loco, no tiene ganas, está desmotivado. Bueno, al final es que llega a una conclusión y no dispone de más energía o no dispone de más tiempo, porque bastante tiene, porque probablemente tenga 10 alumnos más y requiere de mucha energía, o por lo menos requiere un contexto, ¿no? Un espacio para hacerte precisamente esta pregunta. ¿Qué le está pasando a esta persona? Porque nadie tira los partidos porque quiere, nadie pierde si cree que puede ganar, nadie se enfada porque sí, pero sí que es verdad que en las relaciones, pues igual que puede pasar en los matrimonios, pues a veces uno no entiende, ¿no? Porque, y esto es básicamente, y vuelvo a lo mismo, es que si la figura del psicólogo deportivo hubiera estado presente, probablemente ese punto donde ha llegado el entrenador con su jugador no habría aparecido. O sabría que eso es cosa de otra persona. O no aparece porque el psicólogo deportivo ha hecho un trabajo en el cual ha ido dándole herramientas, previniendo las cosas antes de que te pasen. O bueno, o no sucede. Esto es un poco lo que veo, esa saturación, ¿no?, que a veces se da en las relaciones. Yo solo puedo hablar de mi experiencia, de lo que me ha pasado a mí. Y es verdad que ha habido entrenadores que han estado enfrentados y que no han compartido un poco la idea de que el jugador trabaje mentalmente, y me ha pasado, pero yo tengo que decir que la mayoría han sido bastante, digamos, han entrado muy bien al tema y de hecho al acabar el programa han reconocido que han adquirido habilidades que les han permitido trabajar mejor con los entrenadores. Entonces, yo sí que quiero ser un poco más positivo en este sentido, creo que de los tres soy el más positivo en este sentido, pero me acuerdo de un caso concreto que efectivamente el entrenador, me pasó un poco lo de Joan, lo de, pues eso, el tío no quería y como que le boicoteaba un poquito el trabajo que hacíamos de por qué tal. Pero realmente para mí me parece que la mayoría sí que están dispuestos a abrirse a trabajar. También es verdad que por nuestra parte tenemos que dar información, que es algo que hago con el entrenador. O sea, yo no le prometo tu jugador va a ganar más partidos, yo no le prometo en 2 días tu jugador va a ser una máquina. Le digo, oye, esto es un trabajo lento, es un trabajo que tiene que persistir en el tiempo, es un trabajo en el que todos tenemos que colaborar. Yo cada semana le mando una nota de WhatsApp al padre y al entrenador sobre lo que trabajemos para que podamos discutir las cosas que hablamos y que podamos estar todos en la misma línea. Es decir, haciendo las cosas de manera en el que el entrenador vea lo que hacemos y se sienta partícipe de lo que hacemos, yo creo que la mayoría terminan entrando al trapo y terminan entendiendo que nuestro trabajo es un trabajo de calidad, como lo que pasa es que, bueno, hay que presentarlo, yo creo, de la manera eficaz. Exacto. Hay que dejar claro, y tu jugador tal, la manera en la que podemos ayudar al entrenador, correcto. Sí, no, yo estoy...
involucrar las tres patas, padres, entrenadores y jugador. Y cuando y los padres lo mismo, hay padres que al principio también te discuten, pero yo me acuerdo de una charla que me dijo un padre, pero es que me estás hablando tanto de rendimiento que me estás diciendo que mi hijo no tiene que ganar, que no estamos hablando. Y entonces también das información al padre para que entienda qué significa el trabajo mental, cuáles son los procesos que pasa por su hijo, cómo puede ayudar mejor a su hijo, con el entrenador lo mismo. Entonces tenemos que tratar de dar herramientas para que todos estén en su espacio y nosotros tengamos nuestro espacio y que vean que nuestro trabajo tiene un sentido, pero un sentido a medio y largo plazo y explicar un poco. Mira, ¿puedo contar una anécdota? Viajaba con una jugadora, pues no sé, estábamos, da igual, en otro continente y la gira era de un mes. Claro, entonces yo iba con ella, no iba al preparador físico, no iba el nutricionista, esta chica tenía nutricionista y bueno, entonces tú analizas a la rival, haces los entrenamientos, tratas de mejorar. Mi jugadora tenía que controlar el peso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Juega, gana, pierde, bueno, tratas de leer los partidos, entrenas, tienes que hacer el físico que te manda el preparador físico. Entonces yo le controlaba cuando se iba a dormir, cómo jugaba, la táctica, la técnica, los entrenamientos, sparring. Y me acuerdo que un día estábamos comiendo y el nutricionista, que no coma chocolate, ¿no? Claro, y la tía pues se pide el chocolate. Y yo ahí digo, mira, si le digo que no coma chocolate, me manda la mierda. Porque ya no puede más. Es que no puede más. Y me acuerdo que llamé al nutricionista y le dije, oye, por favor, contrólala tú. O déjala, pero no me metáis a mí. Después del preparador físico ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y al final dices, hostia, estoy aquí con una tía un mes entero. Yo no puedo ser porque donde de verdad tengo que meter mucha caña es en la pista. En la pista yo tienes que marcar unos patrones. Bueno, pero si además voy a ir controlándote el chocolate, controlándote el peso, ya solo falta que encima... bueno, me he explicado, ¿no? Si el entrenador se da cuenta de que de verdad percibe que le puedes ayudar, de verdad que lo va a hacer. Falla la manera de hacérselo. Hay que mejorar la comunicación con el entrenador. Yo por lo que habéis hablado veo como dos escenarios diferentes. No sé si tenéis la misma impresión que yo. O sea, yo veo un escenario que cuando se trabaja a nivel más con un jugador más avanzado, jugadores más avanzados, sí que va a haber una posible... O sea, los entrenadores van a ser más receptivos porque entienden que ese jugador necesita esa ayuda. No sé si vosotros pensáis lo mismo que yo. Y luego el escenario, la escuela de base, donde yo veo más complicado porque ahí el entrenador todavía no es consciente de ese trabajo en muchos casos. Correcto. Y necesita asumir y entender que es importante. Y ahí creo que sí que tenéis que hacer más trabajo vosotros con los entrenadores y con los padres. Totalmente. Y es ahí donde yo veo el segundo escenario más complicado. No sé si vosotros tenéis la misma impresión. Pero son fases. Al final es cuestión de ir introduciendo el tema. Es verdad que es más complicado, pero es cuestión de ir, sobre todo eso, ofreciendo programas que el entrenador, el club, los padres digan, ostras, esto me puede ayudar. O sea, tenemos que hacer ver que lo que hacemos tiene un efecto que va a ayudar al jugador e incluso al clima del club a nivel de entrenador y padres. Si somos capaces de hacerles ver esto, que lo es, yo creo que con el tiempo lo irán. Yo creo que es un proceso y yo creo que lo iremos consiguiendo poco a poco. Claro, lo difícil es el equilibrio entre, como no está implantado, entonces tampoco es difícil implantar un programa a lo mejor de muy larga duración, ¿no? Entonces lo haces más a corto plazo, a la vez tienes que prometer algo porque si no, no es interesante, pero claro, luego al final en realidad un poco te tiras piedras sobre tu tejado porque lo que has hecho no va a tener unos frutos que se van a ver. Y ahí viene... Sobre todo explicar las ventajas, más que prometer qué posibles ventajas tiene el trabajo. Correcto. El equilibrio este es el que... Esta ventaja y esta ventaja. Igual que tu niño trabaja coordinación, ¿vale? Que es importantísima la coordinación. ¿Por qué no vamos a trabajar, por ejemplo, los valores a través de una preparación mental en el niño desde los 5 a 8 años? Vamos a ofrecerle herramientas a los entrenadores, en principio porque veo que es el primer nivel, ¿vale? Porque si ofrecemos herramientas a los entrenadores y esas herramientas somos capaces de que se extrapolen al ámbito de casa, tenemos ya algo hecho, un camino recorrido importante. Pero al final la comunicación con el entrenador, que es la pieza clave, que nos entienda, yo me pongo con vosotros ya, que os entienda a vosotros,
como preparadores fundamentales, como es el preparador físico. A los padres que os entiendan como una parte del proceso, ¿vale? Y eso hay que hacerlo de una forma que sea sencilla de implementar, empezando por los entrenadores. Porque la comunicación con los padres yo creo que es más sencilla. La comunicación, luego manejarlos o intervenir de algunas formas. Cuando el niño empieza a competir y empieza a perder partidos, todo es más complicado, pero al principio la intervención con los padres es más sencilla si logramos que el entrenador entienda, que el entrenador tenga herramientas. Porque si yo al entrenador le digo, mira, de A a B podemos hacer esto para llegar aquí, ¿vale? De enseñarles el proceso de cambiar algo de A a B y enseñar el proceso, tenemos mucho ganado. Sin embargo, si lo tenemos todo en el cajón desastre, es decir, abro el cajón y esto es la preparación mental, no somos capaces de decir A, B y C, tener un pequeñito programa, que ese pequeñito programa luego se puede subir un nivel. De ordenarlo un poco, yo creo que va a ser complicado que podáis estar en todas las escuelas. No sé, María, yo por lo que habéis hablado, no creo que sea prometer, porque al final también nos equivocaríamos, ¿no? Si prometemos tanto a nivel mental como a nivel físico, como mental, pero sí que podemos garantizar un trabajo y yo creo que en estas primeras edades, en las primeras etapas, si somos capaces de convencer a los entrenadores de decir que con un buen programa psicológico vamos a conseguir mantenerlos más tiempo a los niños, y eso es medible, porque si tú llegas y tienes una escuela de 100 niños y al año siguiente se te dan de baja 30, pues sabes que has perdido el 30%, pero si sabes que al año siguiente se te han dado de baja 10, dices, ostras, he perdido solamente el 10%, o sea, además por eso me vale la pena. Y yo creo que ahí es una buena forma de entrar en las primeras etapas, de hacer trabajo sobre todo para que los niños estuviesen más involucrados y hubiese menos abandono deportivo. Pero Mariano, un inciso solo, ¿vale? Estamos todos de acuerdo, todos lo tenemos claro, hay que empezar con los niños desde pequeñitos, con el tema de valores, con el tema de la preparación mental. Pero ¿quién hace eso? ¿La escuela tiene que ir a buscar un psicólogo deportivo para que coordine eso? ¿O tenemos que buscar herramientas para darle a los entrenadores que en esas primeras fases de formación que son tan importantes no se vayan del caminito? ¿Me explico o no? Es decir, probablemente todas las escuelas no puedan ir a decir, hostia, pues tal, psicólogo deportivo, vente para acá, que no sé qué. Pero sí que a través de, vete tú a saber qué, podemos hacer una formación para entrenadores que en esas primeras etapas les digamos, mira, pues este es un buen camino, vas a tener una tutoría con Fran o vas a tener una tutoría con Mariano cada mes para que las cosas vayan bien y ofrecer un camino de viabilidad a la implantación del entrenamiento mental en las escuelas, porque si dependemos de tener que ir a un psicólogo deportivo, contratarlo y que vayan, ahí yo creo que se enrevesa demasiado el asunto. No sé vosotros cómo lo veis. Pero porque tenemos que buscar también soluciones eficaces. El online funciona muy bien. Sí, sí, a eso iba luego, sí. Tú puedes presentarle al club, oye, los lunes de 7, los de tal a tal edad, los martes tal, y es a nivel de coste mucho más barato, o sea, muy barato, y al final el online funciona igual de bien que el presencial. Al menos en lo que es la comunicación del mensaje. Luego, evidentemente, si quieres ir a pista y trabajar en pista, es otra historia, pero hay una parte que también nos facilita y es una puerta de entrada, y hacerlo de manera sistemática y que no sea una vez, sino de manera sistemática y recurrente en el tiempo. Yo creo que podemos encontrar soluciones para poder llegar a ese tipo de cosas. Joan. Sí. A ver, en principio sí, más o menos lo que dice Vicente, ¿no? O sea, online ahora cada vez se está utilizando más y el coste baja. Sí que es verdad que yo también os hablo por experiencia propia, ¿eh? Sí que es verdad que también oyes que no puedes trabajar aquí porque los psicólogos o mental coach son caros, la escuela no se lo puede permitir. También oyes que, por ejemplo, un poquito con lo que comentaba Mariano hace un ratito, la gente, muchos entrenadores tienen la visión del mental coach solo para jugadores de competición, ¿vale? Pero aquí también podríamos romper una lanza a aquello que hemos hablado al inicio de competición es una fase, una etapa, pero la prevención creo que es tan o más importante que no la competición. Y bueno, en principio, en ningún momento... A ver, lo que está claro es que el tema de la psicología y mental coaching cada vez se va incorporando más, ¿eh? O sea, eso está claro, eso es señal de que la gente que estamos dedicándonos a esto, pues de alguna manera no lo hacemos tan mal, porque si vamos a más, es buena vibra, ¿no? Dijéramos. Lo que pasa que quizá igual tenemos como prisa para que vaya
a mejor, ¿no? Porque sabemos que es una cosa que funciona, que va bien y que puede ayudar mucho a los chavales deportistas como entrenadores y padres, ¿no? Cuando hablabais de los padres y demás, es obvio. Es curioso, ¿eh? Pero yo casi más, no diría tengo más relación con los padres que con los entrenadores, ¿no? Porque no, pero con algunos padres sí. ¿Sí? Entonces, y tú puedes ver fácilmente qué tipo de padres son, ¿no? Yo hago como una especie de comparativa con papás y entrenadores, ¿no? Los entrenadores que están concienciados en este tema los ves un poco diferentes con los entrenadores que dices, hostia, joder, este tío va a ser duro de roer, ¿no? Pero bueno, yo el primero, si hay que roer, se roe y al final, lo bueno es que al final acaban viniendo, ¿no? Y eso es una gran victoria. Entonces, con los papás, un tema de formación para mí es básico. También ellos de alguna manera lo van pidiendo, ¿eh? Lo van pidiendo. Y a nivel entrenador, quizá, no sé, quizá estoy diciendo una salvajada, pero a nivel formación yo creo que el entrenador, igual lo lanzo, ¿eh? Lo lanzo. ¡Lánzalo! Igual dice, hostia, este tío, ¿quién es? Va a venir aquí a formarme a mí, que llevo 40 años en esta profesión. Yo me veo un poquito más, y esto lo comentamos con Frank y con Vicente en su día, ¿no? Sí, veo más que podemos hacer como un trabajo más de asesoramiento a lo que es el entrenador, ¿no? Y de hecho hay varios psicólogos de otros deportes que se dedican a hacer ese tipo de trabajo. Más que formadores, son como asesores. Y ahí, de alguna manera, lo que comentaba Frank hace un rato, de que, ostras, que llega un momento que el entrenador, más de competición, ¿no? O alta competición, llega un momento que, hostia, que ya no puede más, pues tener esa persona de confianza o ese asesor externo que sabe que puede contar con él y de alguna manera pues aligerarlo un poquito de esos temas que, bueno, pues que quizá pues el entrenador pues dice, ostras, mejor para ti, ¿no? Pero sí, o sea, al principio yo lo veo de esta manera. Y quizás, lo que os comentaba hace un ratito, ¿no? Quizás que tenemos demasiada prisa nosotros, ¿no? Como para, ostras, trabajar aquí, meterme aquí, poder ayudar a esta gente a hacerlo todo súper bien y que el mental coaching o el entrenamiento mental, qué manía con los anglicismos, ¿no? El entrenamiento mental sea la hostia o sea la repera, ¿no? Quizá un poquito más de calma, ¿no? y poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que todos en la línea. En principio... ¿Me permitís que diga una cosa? Yo creo que el principal, o sea, yo creo que el trabajo mental o el trabajo psicológico que se puede hacer, gran parte del que se tiene que hacer en la escuela de base, lo tienen que hacer los entrenadores. Entonces yo creo que es importante llamarlo asesoría, asesoramiento, llamarlo formación, pero tienen que hacer los entrenadores. Claro, si el entrenador no confía en lo que tiene que hacer o en lo que va a hacer, da igual lo que se le diga, que es tontería. Pero yo creo que gran parte pasa por ellos, porque una de las formas de poder motivar a los niños o poder, pues es cómo organicen las clases, qué cosas hagan en las clases, cómo maneje el grupo. Todo ese tipo de trabajo lo va a tener que hacer él. Con asesoramiento yo creo que es mucho más sencillo. Es como tú has dicho, Joan. Muchas veces te va a llegar y te va a decir, ¿y tú quién eres? O tú, ¿a quién has entrenado tú? Porque eso es la típica del tenis. ¿Tú a quién has entrenado? ¿Tú a quién has ganado? ¿A quién has ganado? Claro, es verdad que yo no he ganado a nadie porque yo no me dedico a jugar al tenis, yo me dedico a otra cosa, entonces no he ganado a nadie, pero ese es el problema. Pero yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, por eso yo creo que la asesoría o formación para las etapas tempranas sí que es importante. Sí, en la comunicación, ¿no? También creo que También la es comunicación, un aspecto todo. muy relevante. Claro. La manera que tiene el entrenador de comunicar con los chavales, ¿no? Claro. Igual, sí. Yo ahí, por ejemplo, donde yo veo el problema es que si tú vamos a poner, imaginaos, coges una escuela que tenga medios, recursos económicos, y dices, bueno, tengo una escuela que tengo 20 entrenadores. Claro, poner a 20 entrenadores en común, de acuerdo, en que corrijan quitando el no, en que sean positivos las comunicaciones, en que organicen las tareas de una manera más dinámica. Entonces, eso es trabajo, eso es complicado, pero ya no es trabajo, ya no es trabajo solamente para el asesor mental o el coach mental, es trabajo también para el entrenador.
mucho trabajo para el entrenador, porque seguramente muchas de las cosas que él tiene como asumidas que va a hacer, las tiene que cambiar. Entonces, ahí es donde yo veo que es importante que los entrenadores queramos hacer ese trabajo, que además yo creo que es necesario. Llamándolo formación, llamándolo asesoramiento, llamándolo programa. Luego sí que es cierto que Joan tiene razón en eso, en que habría que buscar un poco la palabra para que nadie se sienta herido y que sepa que lo que estamos intentando es aportar y no decir tú no sabes de esto, es decir, como todo en la vida, las palabras son muy importantes, sí que tendríamos que buscar ese espacio, pero lo que está claro es que yo me pongo en la piel de un entrenador de 18, 19 años que quiere ser entrenador y en esos momentos él quiere saber de todo. Si yo le ayudo a comunicarse mejor con sus jugadores, si yo le marco unas pautas de trabajo de valores con los niños más pequeños, si de repente cuando un niño es Benjamín tira la raqueta, él sabe cómo actuar eficientemente para trasladar de A a B con las mayores garantías. O sea, le estoy brindando al entrenador una oportunidad de trabajo que puede ser mucho más eficiente, siempre y cuando esté supervisado por un profesional. Es decir, no te metas donde no tienes que meterte, pero te vamos a ayudar, te vamos a asesorar, estamos por encima de ti o como paraguas para ayudarte, pero vamos a crear programas de actuación a nivel entrenador y a nivel de comunicación con las tres patas, porque yo creo que por ahí es un poco donde está el futuro del entrenamiento mental si lo queremos poner al alcance de todos los clubes. En cualquier caso, a mí para acabar, ya llevamos 1 hora y media ya de debate intenso, me gustaría que, bueno, si queréis sacar algunas conclusiones o dar el último input para que la gente volvamos un poco al principio. Hemos creado una guía para la actuación sobre la preparación mental. Esa guía me imagino que ha sido referencia para todos, para los entrenadores, para cualquiera que la ha podido ver. ¿Queréis apuntar o apuntalar la utilización de la guía? ¿Queréis aportar algo más sobre la guía? ¿Alguna opinión más sobre el tema? Cualquier cosa que queráis decir. Fran, por ejemplo, que te veo aquí arriba. Bueno, yo quería hacer una puntualización, ahora has dicho de la guía, pero sobre todo sobre la implantación, que creo que hemos tocado poco el tema, que es lo económico, obviamente, también influye mucho, ¿no? En la manera de, ¿no? Si ya las ideas preconcebidas influyen, imagínate lo económico. Y yo creo que, no sé si la palabra es acertada, la que voy a emplear, ¿no? Una tarifa plana, ¿no? O sea, ahora el psicólogo deportivo se piensa que es caro porque yo creo que se le utiliza de momentos puntuales y es como si estuvieras pagando horas extras. ¿Me explico? Yo creo que si se implantara la figura del psicólogo deportivo, además con el tema online, que ya evita muchos desplazamientos, ¿vale? Yo abogo más por una intervención mixta, ¿vale? Presencial y online, pero el online abarata, pero si además tú tienes una tarifa plana, o sea, tú cuentas con un psicólogo deportivo, por decir algo, 4 horas a la semana. 4 horas a la semana, eso puede ser muy económico. Y tú después ya puedes trabajar online con los jugadores. Bueno, conforme van apareciendo nuevas necesidades, pues incorporas al psicólogo o no, pero si ya hay nuevas necesidades es que lo requiere la escuela y se lo puede permitir. Bueno, quería decir un poco, introducir el concepto de la tarifa plana, ¿no? O sea, estar en nómina de la escuela. Entonces saldría mucho más económico. Esto un poco lo que quería aportar. Una integración total en el club, en la academia. Exacto. O en la escuela. Como el preparador físico que lo coges cuando tienes, por ejemplo, ya 6 chavales para hacer preparación física, no lo coges si solo tienes una y dices que no hay, ¿no? Y cuando hay 6, pues te sale económico. Claro, ahí la cuestión, pues, Fran... Claro, pues hay un grupo que quiere trabajar, vente unas tardes y luego vamos viendo. Luego, igual puede desaparecer porque los chavales pueden no seguir jugando o al revés, o hacerse... Bueno, pero una cosa así, más que el chaval coja una sesión privada... Claro, sí, eso sí es caro. Es entendible perfectamente la apreciación. La cuestión si se hace bien, se puede abaratar mucho. La cuestión también sería volver un poco al principio, es decir, cuando el club tiene la necesidad de recurrir a esa figura del entrenamiento mental, porque el club cuando recurre a eso es cuando tiene un grupo que empiezan a ganar partidos. Entonces dicen, bueno, si este me ayuda a ganar partidos, lo contrato, pero para los pequeños no me hace falta. Y ahí es el principal error. Es un poco revertir esas primeras fases
esas primeras Exacto. fases, cómo acotamos ese trabajo en Exacto. esas primeras fases y cómo nos metemos en esas primeras fases que luego nos ayudarán a intervenir en las siguientes fases. Vicente, si quieres añadir algo, rey mío. No sé si ya querías decir todo lo que has levantado la mano. ¿Quieres que diga yo? O... No, ya. A ver, por un lado, yo creo que la guía está genial en el sentido de que, sobre todo, acercar a los entrenadores, a los padres y a todo el mundo un poco cuál es nuestro trabajo. Es evidente que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber un grupo de entrenadores que no van a querer entrar en el tema mental. Y eso tenemos que contar con ello y no pasa nada. Forma parte del proceso, pero va a haber otros muchos que ya están convencidos y que se irán convenciendo. Nuestro trabajo consiste en hacerles ver que cómo es nuestro trabajo, cómo podemos acercar nuestro trabajo a ellos. Y decía Fran, trabajo en grupo sí, pero también es muy importante el trabajo individual. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros trabajamos procesos internos del jugador. Entonces, a nivel grupal se consiguen cambios, pero también es importante hacer un trabajo individual, porque al final trabajamos las necesidades individuales del jugador. Entonces, creo que tenemos que acercarnos desde el grupo y luego que cada uno de esos elementos del grupo decidan si luego quieren pasar a individual o no. Pero sí tenemos que acercarnos en grupo, pero también dar la oportunidad porque es importante. Los procesos internos del jugador hay que trabajarlos de manera interna. O sea, no explicamos concentración, también hablamos de cómo se siente, cómo ha gestionado. Y eso en grupo no lo vamos a poder hacer porque también forma parte de la privacidad del jugador. Entonces, acercámonos a nivel grupal para dar ese servicio al grupo, al club y que el club pueda decir, mira, yo tengo este servicio a nivel grupal, el que quiera algo más específico, que lo contrate. Y que contrate. Y no es caro tampoco el individual. No, o dentro de también se podría hacer lo individual. También se podría hacer. Bueno, ya, pero luego al final las estructuras económicas al resto de jugadores. Es decir, que o sea, le puede dedicar la escuela un tiempo, ¿vale? Que paga dentro, o sea, tú estás en nominata, pero el entrenador o tú o el padre o el jugador si solicita... horas, tienes 8 jugadores y todos te quieren hablar, eso ya depende de cada uno, lo decide como quiera. Pero lo que quiero decir es que en mi opinión, que cabe también. Yo creo que cabe también, pero vale. En mi opinión, para acercar al club y que sea eficiente, nos tenemos que acercar a nivel de grupo y que luego cada uno elija si quiere un poco más o un poco menos, porque eso ya sí que es una decisión individual. Y creo que esta guía lo que hace es, sobre todo, acercar que, por un lado, nuestro trabajo es un trabajo sistemático y recurrente en el tiempo. No damos charlas de 2 horas y los chavales cambien, no tenemos varitas mágicas. Nuestro trabajo es un trabajo serio, basado en lo que decía antes, principios científicos que nos ayudan a hacer herramientas de coaching, porque al final utilizamos una herramienta que se llama coaching y eso requiere de un tiempo y sobre todo el ir abriendo un poco el melón para, sin prisa, como decía Joan, para ir poco a poco, que creo que cada vez está más metido. Y creo que es importante que sigamos insistiendo en ese tema, porque creo que ayuda a todos, padres, jugadores, clubes y entrenadores. Joan. Sí, yo para terminar, esto parece el último minuto del grupo ahí, todas las bandas políticas ahí, Pero es bueno que haya distintos puntos de vista, esto enriquece el debate. Bestial, yo me encuentro súper bien, es bestial, me encanta. A ver, mi minuto de gloria. La guía esta que hemos elaborado, yo creo que queda muy claro y muy definido cuál es nuestro trabajo real. Ahí que está todo expuesto, no voy a comentarlo de nuevo porque no vale la pena. Una cosita que quizás sí... os tengo que decir una cosa, yo soy catalán. Yo creo que hablando la gente se entiende para llegar al tema económico, me refiero, ¿vale? Que tampoco somos tan caros y ahí lo dejo, ¿no? Una cosita que quizá no nos ha salido y me gustaría como reflotar ahora, ¿no? En la guía lo pone. Nuestro trabajo va encaminado a gente sana mentalmente. O sea, nosotros no trabajamos con gente con desórdenes mentales o con algún tipo de enfermedad mental, ¿vale? Creo que es bueno decirlo. Creo que de alguna manera la gente del mundo del tenis tiene que empaparse de esa máxima, porque todavía hoy en día la gran mayoría de gente se piensa que nosotros estamos trabajando con gente con problemas mentales y no es así. ¿Vale? Entonces, solo comentar eso y nada, y realmente un placer estar aquí con vosotros. Don Mariano Martínez. Yo no voy a comentar nada más, ya lo han comentado todos ellos y para mí ha sido un placer compartir este rato y lo he pasado, la verdad que se me ha hecho muy corto. Muy cortito. Podríamos estar aquí largo y tendido. Bueno, pues yo como soy muy de cerrar con conclusiones, yo voy a poner un poquito el punto final. Creo que la guía, sobre todo, es un punto de partida. Para mí es
un punto de partida. Que detrás de lo que vemos en la pantalla, que es un vídeo, un PowerPoint o una presentación, hay mucho trabajo detrás, mucha experiencia, muchas vivencias y sobre todo que hay mucho compromiso. Todo eso reflejado en un buen proyecto, llámalo, Fran, asesoría, llámalo formación, llámalo como quieras. Con los entrenadores puede ser doblemente importante y doblemente punto de partida. Los padres están ahí y tenemos que vivir con ellos, ¿vale? Pero es mucho más fácil comunicar con los padres que con los entrenadores. Y luego, para acabar, decir que, bueno, que lo que tenemos que implementar es un programa que se pueda acercar en las primeras etapas de formación a los niños, que es donde no existe el entrenamiento mental, que nos pueda ayudar a seguir con las siguientes etapas de formación, no buscar una pastilla de color verde cuando tiene 18 años y empieza a tirar la raqueta por el parking, sino que todo es un proceso. Y que, bueno, y que al final el entrenamiento mental debe ser una parte del entrenamiento como deportista. Ya no hablo de jugador de tenis ni de jugador de competición, sino como deportista, desde sus primeros inicios hasta el final de su carrera. Daros las gracias a todos, deciros que ha sido un placer y un honor contar con vosotros. Y que, bueno, y que yo creo que como punto de partida tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas. Así que muchas gracias y os emplazo a mañana daremos la charla para que la gente pueda intervenir y os pueda preguntar cosas y nada, y simplemente un abrazo, espero que todos estéis bien y que sigamos, aunque estemos desconfinados, que sigamos manteniendo las charlas online, que si algo nos ha servido el confinamiento es para mantener el contacto de otra forma. Así que muchas gracias. Y gracias a ti también, Paco, y a todos. Nos vemos. Venga, nos vemos. Un saludo.